El Sermón del Monte, descrito en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 a 7, es uno de los discursos más emblemáticos de Jesús y una piedra angular del cristianismo. Este sermón no solo presenta una ética radical y profunda, sino que también ofrece una visión del reino de Dios y establece los principios que deben guiar la vida de un cristiano. Desde la perspectiva católica, el Sermón del Monte es clave para comprender las enseñanzas de Cristo, ya que aborda temas como la justicia, la oración, la misericordia y el amor al prójimo. El contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene lugar al inicio del ministerio público de Jesús, después de que ha llamado a sus primeros discípulos y se ha establecido como maestro. La montaña, en la tradición bíblica, es un lugar de encuentro con Dios, como el monte Sinaí para Moisés, lo que subraya la importancia espiritual del discurso. Jesús, rodeado de multitudes y discípulos, habla desde una montaña, simbolizando su rol como el nuevo Moisés. Sin embargo, mientras Moisés transmitió la ley de Dios grabada en tablas de piedra, Jesús proclama una ley espiritual inscrita en los corazones de las personas. Este sermón no anula la ley del Antiguo Testamento, sino que la lleva a su plenitud, tal como Jesús mismo lo declara: no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. Estructura del Sermón del Monte. El sermón se puede dividir en varias secciones clave. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 1, 12. Jesús comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas, que describen las características de aquellos que son bendecidos en el reino de Dios. Estas incluyen: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Estas bendiciones reflejan una inversión radical de los valores mundanos, exaltando la humildad, la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. La misión de los discípulos, Mateo 5, 13-16. Jesús compara a sus seguidores con la sal de la tierra y la luz del mundo, subrayando su responsabilidad de influir positivamente en el mundo y glorificar a Dios con sus obras. La interpretación de la ley, Mateo 5, 17-48. En esta sección, Jesús profundiza en los mandamientos, llamando a una justicia que supera la de los fariseos. Por ejemplo, prohíben no solo el asesinato, sino también la ira y el desprecio hacia los demás. Condenan no solo el adulterio físico, sino también el deseo impuro en el corazón. Llama a amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos, diciendo: sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. La práctica de la justicia, Mateo 6, 1, 18. Jesús advierte contra la hipocresía en las prácticas religiosas y exhorta a realizar buenas obras, orar y ayunar en secreto, buscando agradar a Dios en lugar de a los hombres. En esta sección se incluye el Padre Nuestro, la oración modelo que resume la relación entre el creyente y Dios. La confianza en Dios, Mateo 6, 19-34. Jesús enseña a no preocuparse por las cosas materiales, sino a buscar primero el reino de Dios. Declara: no podéis servir a Dios y al dinero, Mateo 6:24, y anima a confiar en la providencia divina. Relaciones con los demás, Mateo 7, 1, 12. Jesús aborda la necesidad de evitar el juicio hacia los demás y de practicar la regla de oro: haced a los demás todo lo que queráis que ellos os hagan, Mateo 7:12. Advertencias finales, Mateo 7, 13-27. Jesús concluye con advertencias sobre la importancia de poner en práctica sus palabras, usando metáforas como la puerta estrecha, los falsos profetas y la casa construida sobre roca. Significado espiritual del Sermón del Monte. Una ética radical y universal. Desde la perspectiva católica, el Sermón del Monte no es solo un conjunto de normas morales, sino una invitación a vivir según los valores del reino de Dios. Jesús llama a una perfección interior que trasciende el mero cumplimiento externo de la ley. La centralidad del amor. El amor es el principio fundamental que subyace en todas las enseñanzas del sermón.
El llamado a amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44, muestra la naturaleza incondicional y sacrificial del amor cristiano. La vida en gracia. El Sermón del Monte no puede vivirse plenamente sin la ayuda de la gracia divina. Según la enseñanza católica, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, son fuentes de gracia que fortalecen a los creyentes para vivir según estas enseñanzas. La búsqueda de la santidad. La exhortación de Jesús a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, refleja la vocación universal a la santidad, una enseñanza central del Concilio Vaticano II. Esto implica un esfuerzo continuo por conformarse a la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. El Sermón del Monte en la tradición católica. La Iglesia Católica ha interpretado el Sermón del Monte como un manual de vida cristiana. Los santos y doctores de la Iglesia han reflexionado profundamente sobre sus enseñanzas. Por ejemplo, San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, Agustín interpreta las bienaventuranzas como pasos hacia la vida eterna. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, relaciona el Sermón del Monte con las virtudes teologales y morales. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica una sección a explicar cómo el Sermón del Monte está vinculado al llamado a la felicidad eterna y a la formación de la conciencia cristiana. Además, las enseñanzas del sermón están en el corazón de la doctrina social de la Iglesia, que llama a los creyentes a trabajar por la justicia, la paz y el bien común. El Sermón del Monte es mucho más que un discurso moral, es una revelación de cómo vivir como hijos de Dios en un mundo caído. Desde la perspectiva católica, es una guía para alcanzar la verdadera felicidad, basada en la unión con Cristo y el amor al prójimo. Estas enseñanzas, aunque exigentes, se convierten en una fuente de esperanza, ya que, con la gracia de Dios, es posible vivir según los valores del reino de los cielos. El Sermón del Monte, un mensaje atemporal de Jesús. El Sermón del Monte, Mateo 5:7, no es solo un conjunto de enseñanzas éticas o principios de vida, es el corazón del mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Este sermón, considerado una de las declaraciones más importantes del cristianismo, presenta un estándar de vida que desafía la lógica humana, exigiendo una conversión radical del corazón. Desde una perspectiva católica, el Sermón del Monte es un compendio de la vida moral cristiana, una invitación a vivir en comunión con Dios y a conformarnos con su voluntad en todas las dimensiones de la existencia. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha considerado el Sermón del Monte como una carta magna de la vida cristiana, el camino hacia la santidad y el reflejo de los valores eternos del reino de los cielos. Exploraremos más a fondo su significado, su mensaje teológico, su impacto en la vida espiritual y su aplicación práctica en la vida cotidiana. El lugar y el simbolismo del monte. El escenario del sermón no es casual. Jesús elige una montaña como lugar para proclamar su mensaje, evocando imágenes del Antiguo Testamento, especialmente del monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés. Este paralelo resalta la autoridad de Jesús como el nuevo legislador, pero su misión no es simplemente repetir la antigua ley, sino elevarla, perfeccionarla y escribirla en los corazones. El monte, en la tradición bíblica, simboliza un lugar de encuentro con Dios, un espacio de revelación y comunión. Al hablar desde la cima, Jesús no solo se presenta como Maestro, sino también como el Hijo de Dios que revela la voluntad divina. Esto marca un cambio radical, mientras la ley mosaica se enfocaba en la conducta externa, el mensaje de Jesús se centra en la transformación interna. Las bienaventuranzas, el corazón del reino de Dios. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 1, 12, son la apertura del sermón y, de muchas maneras, su esencia. En estas declaraciones, Jesús presenta un retrato de los ciudadanos del reino de Dios. Cada bienaventuranza describe una cualidad espiritual o actitud que, aunque contracultural, conduce a la verdadera felicidad o bienaventuranza en comunión con Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, la pobreza espiritual no es solo carencia material, sino una actitud de humildad, dependencia y confianza en Dios. Los pobres de espíritu reconocen su necesidad de la gracia divina y colocan su esperanza en el Señor, no en las riquezas terrenales.
Bienaventurados los que lloran, este llanto no es solo por sufrimientos personales, sino por el pecado y el mal en el mundo. Los que lloran son consolados por la promesa de la redención y el consuelo de Dios. Bienaventurados los mansos, en un mundo donde la fuerza y la agresión suelen ser exaltadas, Jesús valora la mansedumbre, que no es debilidad, sino fuerza bajo control. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esto refleja un anhelo profundo de vivir según la voluntad de Dios y de ver su justicia prevalecer en el mundo. Bienaventurados los misericordiosos, la misericordia no es solo compasión, sino acción concreta para perdonar, sanar y aliviar el sufrimiento de los demás. Bienaventurados los limpios de corazón, la pureza de corazón implica integridad, sinceridad y una vida centrada en Dios. Bienaventurados los pacificadores, los hijos de Dios trabajan por la paz, tanto en sus relaciones personales como en el mundo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, Jesús reconoce que seguirlo conlleva oposición, pero promete la recompensa del reino de los cielos a quienes perseveran. Significado teológico. Las bienaventuranzas no solo son un modelo ético, son un camino hacia la santidad y una descripción de la vida en el reino de Dios. Representan la inversión de los valores mundanos, exaltando lo que el mundo a menudo desprecia. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CS, 1716 a 1724, las bienaventuranzas son una expresión de la vocación cristiana y un reflejo de la vida misma de Jesús. La plenitud de la ley. Jesús declara, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento, Mateo 5:17. Este pasaje subraya que el mensaje de Jesús no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo lleva a su perfección. En esta sección, Jesús adopta una fórmula recurrente: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Aquí, no descarta la ley mosaica, sino que la profundiza. El asesinato y la ira, Mateo 5, 21-26. No basta con evitar el asesinato, Jesús llama a eliminar la ira y el desprecio que conducen al conflicto. El adulterio y la pureza de corazón, Mateo 5, 27-30. Jesús condena no solo los actos de infidelidad, sino también los pensamientos y deseos impuros, destacando la importancia de la pureza interior. El amor al enemigo, Mateo 5, 43-48. Este mandamiento radical representa el núcleo del Evangelio. Amar a los enemigos no es un sentimiento, sino una decisión de buscar el bien incluso para quienes nos han herido. Jesús establece un estándar de perfección moral que solo puede alcanzarse a través de la gracia divina. Este llamado a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, es central en la teología católica, que ve en él la vocación universal a la santidad. La oración y la relación con Dios. En el capítulo 6, Jesús aborda prácticas religiosas como la limosna, la oración y el ayuno. Insiste en que estas acciones no deben hacerse para ser vistas por los demás, sino con humildad, buscando la aprobación de Dios. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Mateo 6, 9-13, es el corazón de esta enseñanza y la oración más importante del cristianismo. En ella, Jesús enseña a los discípulos cómo relacionarse con Dios como un Padre amoroso y cómo buscar su reino. Cada frase del Padre Nuestro tiene un profundo significado teológico. Padre nuestro que estás en el cielo, reconoce la cercanía y trascendencia de Dios. Santificado sea tu nombre, llama a glorificar a Dios en nuestras vidas. Venga tu reino, expresa el deseo de que el reino de Dios transforme el mundo. Hágase tu voluntad, invita a confiar plenamente en los planes de Dios. El juicio, la regla de oro y las advertencias finales. Jesús advierte contra el juicio hacia los demás, recordando que todos somos responsables ante Dios. También introduce la regla de oro: haced a los demás todo lo que queráis que ellos os hagan, Mateo 7:12, que resume las enseñanzas de la ley y los profetas. En la conclusión del sermón, Jesús utiliza imágenes poderosas: la puerta estrecha, los falsos profetas y la casa construida sobre roca. Estas metáforas subrayan la importancia de escuchar y obedecer sus palabras, construyendo una vida sólida basada en la fe. Impacto en la tradición católica.
El Sermón del Monte ha sido una fuente inagotable de inspiración para los santos y doctores de la Iglesia. Desde San Francisco de Asís hasta Santa Teresa de Calcuta, muchos han vivido estas enseñanzas de manera radical. En el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo dedica varios apartados al Sermón del Monte, CS, 1965 a 1986, describiéndolo como la guía definitiva para la vida moral. Según la Iglesia, estas enseñanzas son una invitación a participar en la vida divina y a vivir como hijos de Dios. El Sermón del Monte no es solo una guía ética o una lista de mandamientos, sino una invitación a vivir en el reino de Dios aquí y ahora. Desde la perspectiva católica, es un camino hacia la santidad que requiere gracia, fe y acción. Este sermón sigue siendo una fuente de esperanza, desafío y consuelo para los cristianos de todas las épocas, recordándonos que, aunque el camino es estrecho, la recompensa es eterna. El Sermón del Monte, Mateo 5 a 7, es una de las enseñanzas más importantes de Jesús, donde presenta los valores y principios del reino de Dios. Desde la perspectiva católica, es una guía espiritual y moral que invita a los creyentes a vivir una vida de santidad en comunión con Dios. Estructura principal. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 1, 12. Jesús proclama quiénes son los bendecidos en el reino de Dios, exaltando la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la justicia. La plenitud de la ley, Mateo 5, 17-48. Jesús no elimina la ley antigua, sino que la perfecciona, enfatizando la transformación del corazón más allá de las acciones externas. Llama a amar a los enemigos y a ser perfectos como el Padre Celestial. La oración y la confianza en Dios, Mateo 6. Jesús enseña la importancia de la humildad en la oración, el ayuno y las buenas obras. Introduce el Padre Nuestro, la oración modelo que expresa la relación filial con Dios. Relaciones con los demás, Mateo 7 advierte contra el juicio, promueve la regla de oro, haced a los demás lo que queráis que os hagan, y llama a construir una vida sólida sobre sus enseñanzas, como una casa sobre roca. Significado teológico y espiritual. El sermón no solo establece normas éticas, sino que también refleja el llamado a la santidad y a una vida transformada por la gracia divina.